Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. Y como saben, también miembro fundador y facilitador del colectivo Epísteme Colombia, el cual, desde su espacio en este canal de YouTube, compartimos estos contenidos. En el día de hoy quisiera hacer un ejercicio, ¿no? Completamente honesto respecto de cómo van cambiando nuestras formas de interpretar y de codificar y de admitir o no determinadas tesis poéticas, narrativas, en general en la literatura y en muchas áreas, pero nos vamos a circunscribir a los temas y problemas literarios. Cómo van cambiando a lo largo del tiempo o, al mismo tiempo, cuánto permanecen igual, cuánto de dialéctico hay en ese ejercicio. Esta reminiscencia me vino a la mente debido a que hay un tópico permanente que tiene que ver un poco con las formas de la poesía, ¿cierto? Con todo este cuestionamiento que se le ha hecho al verso libre, sobre todo en español. Realmente, en ese momento, este post en Facebook, pues, que era como la red dominante, por así decirlo, hace unos 10 años, este post mío tiene casi 10 años. En estos días en Twitter veía también, no digamos con el mismo enfoque en cuanto a la manera en la cual se afrontaba este asunto, pero sí en lo fundamental en cuanto a la postura, por un lado, de atribuirle un carácter poético a cualquier tipo de expresión intimista que se realice, atribuirle ya per se un carácter poético, y otra postura que trata de volver a ciertos cánones, realmente, inclusive, ponga usted en el tema de poesía en español, cánones, por ejemplo, del siglo de oro español. Entonces, vemos esa tensión que hay y ese es un tema que ha permanecido y que se discute, se ve muy frecuentemente. Seguramente quienes están en el canal lo habrán visto ya en otras redes sociales. Pero se trata de hacer un ejercicio con nuestras propias posiciones. Este es un post que tengo yo en Facebook del 8 de diciembre de 2015, hace casi ya 10 años, en el cual escribí en ese momento: frente a la panpoesía del momento, numerosa, pestilente, ardua de exterminar como ida de Lerna, se eriguen posiciones las cuales, pese a sus buenas intenciones, caen en una polarización ridícula, calcar el estilo poético del llamado siglo de oro español. El retorno al orden y la pureza del verso es, sin duda, deseable y necesario para evitar que sus variantes contemporáneas lo banalicen y extingan, pero no puede hacerse bajo un retorno ciego y acrítico desde la forma. Ese fue el comentario, pues, en ese momento. Explico un poco el contexto. En ese momento, por circunstancias de orden laboral, de orden personal, tenía yo más tiempo, quizá más posibilidades de interactuar tanto en redes sociales como en espacios físicos, donde, como ya les comentaba acá en el canal, se veía muchas veces toda clase de presentaciones, toda clase de situaciones, digamos, de donde se les atribuía un carácter poético o de poeta o poetisa en ese tiempo, pues, que ya hoy pues, creo que es políticamente incorrecto ese término, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Y se veía cierta, como manifiesto, hay cierta levedad, cierta intrascendencia en el contenido y en la forma también, pero sobre todo afectaba el contenido en todos estos recitales. Y en ese momento quizá lo expresé de esa forma. Entonces, ¿qué mantengo? Mantengo que efectivamente hay una banalización, hay una trivialización que hemos hablado un poco tanto a nivel general, ¿no? Pero aquí nos vamos a enfocar un poco más en la poesía por sus causas particulares, una trivialización de ese verso. Yo hace muchos años también discutía con un gran amigo que ya falleció, también poeta, lo tuvimos acá en el canal, porque se había comenzado a decir inclusive que
pues me refiero a artículos en ese momento, no sé si alguno recordará o habrá visto alguno de esos artículos, donde la posibilidad de la extinción del, del poema como tal, es decir, que el verso libre iba a degenerar en una especie de, digo degenerar pues, o transmutarse, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre ambos, no porque la prosa sea mala en sí misma, sino, digamos, que iba a perder la calidad poética como tal, y que se iba a convertir en una prosa mal dispuesta, como han dicho, como algunos catalogan el verso libre en español. Y que ese era el escenario, pues, que había frente a la poesía en verso libre, que iba a generar únicamente, como ya decía en ese momento, en prosa mal dispuesta y que no tenía más posibilidades, más chances allí, por lo menos en español. Recuerdo que conversamos alguna vez sobre ese tema, y entonces todas estas retroalimentaciones que tiene la oportunidad de hacer uno cuando el interlocutor está bien preparado en los temas de poesía y puede tener una postura no tan cercana, no tan próxima a la de uno, pero da unos argumentos, realmente entonces mantengo el tema de que muchas veces de manera lamentable se trivializa, se banaliza, se vuelve insustancial. Ese proceso de alquimia del lenguaje no se da muchas veces en el verso libre, pero hoy evidentemente admito que por más numerosa que sea y por más defectos que pueda llegar a tener en su concepción, hay muchos versos escritos en verso libre en español que realmente están muy bien escritos y que más allá de la forma que tienen, más allá de la temática que a veces puede ser cotidiana, eso no significa que sea banal en sí misma. Ahí ya hacía yo una crítica, aunque en ese momento estaba más próximo a ese sector radical, ¿no? Donde se dice, bueno, es que usted tiene que escribir, no sé, sonetos con la forma métrica indicada y sin errar en una palabra, sin errar esas interrelaciones pues que deben llevar los cuartetos y los tercetos, o si no, usted no está haciendo poesía. Esa postura también caricaturiza de alguna forma el ejercicio poético porque riñe mucho con las formas actuales. Hay que entender que la literatura, como todos los organismos sociales y como todas las prácticas, porque la literatura también es un organismo social en la medida en que se retroalimenta de diferentes autores conforme pasan las generaciones y por supuesto de los lectores, va cambiando y la poesía también. Eso no implica de hecho, ahora, hoy en día, aquí hablamos un poco en el canal de eso, pero no específicamente en poesía. Ya hay un temor y ya uno escucha, digamos, en un live de YouTube o algo así. Estos días yo escuchaba uno muy interesante donde le preguntaban a la persona, pues, al dueño del canal, cuál era su opinión sobre, por ejemplo, los libros en general, y aquí también entra el tema de la poesía en particular, escritos por IA. Entonces la persona le preguntaba, bueno, ¿y eso qué tanto valor tiene a nivel artístico? Esa ya es, digamos, entonces otra discusión, donde ya en un término apenas de menos de 10 años, vea cómo va de rápido el cambio y la evolución, en un término de apenas de menos de 10 años ya no es esa dicotomía entre la forma y el fondo, entre de alguna forma incorporar vivencias y un lenguaje nuevo que no esté bajo un corsé métrico o ceñirse a esas formas antiguas. Ahora ya hay otro elemento y es, bueno, una inteligencia no humana puede producir poesía. ¿Qué tan ético? Porque la pregunta de la persona apuntaba a lo ético del asunto. La persona del canal le dijo que eso era legal. O sea, la ética de ambos es completamente distinta. Porque él decía, eso es legal, mientras usted, por lo menos en el procedimiento, porque lo que se escribe en la IA, quien escribe el prompt es dueño del prompt, o sea, de la instrucción que se le da a la IA. Entonces, ese contenido es de la persona. La IA lo que hace es, mediante una automatización de procesos, buscar varias opciones. Bueno, me corregirán los que entiendan de programación y demás, que yo sé que es mucho más complejo, pero es por simplificar. Automatiza unas respuestas, pero no es como una calculadora que arroja exactamente lo mismo, sino que va dando unas luces y unas variantes. Entonces, para no extender más la digresión, veamos que inclusive ya hay otra ocasión, en 10 años, quién sabe ya por dónde estaremos, ¿no? En esta discusión. Pero de vuelta al punto,
Es importante entonces, hoy en día yo balanceo un poco, creo yo, de una mejor manera esa ecuación. Porque sí, por un lado, hay una frase de un profesor, no recuerdo ahora el nombre, pero que lo conocí en vivo en directo, no sé si es de él, pero yo se la escuché a él, donde él decía, lo que pasa es que hoy en día hay un superávit de poetas y un déficit de poesía. Y él atribuía eso muchas veces a las formas que se utilizaban. Porque las formas en el verso regular, en el verso, perdón, reglado, la forma cualificaba dentro de sus criterios y excluía también de sus criterios. Había unos parámetros estrictos bajo los cuales usted podía decir esto es un poema. Y eso hoy en día, con las realidades cambiantes y con de alguna forma la evolución de otras formas de expresión, y también en ese momento, pues, digámoslo así, había ciertos monopolios para la hora de la producción de texto, la población no estaba muy alfabetizada, otras cosas que ya hemos dicho, pues ya no serían aplicables hoy. Pero hay algo que rescatar de esa cualificación y es el esfuerzo que se requiere. Inclusive cuando se hace verso libre en español, porque entiendo que en inglés, por cuestiones del idioma, puede llegar a ser un poco distinto, pero en español, muchas veces, muchas personas que escriben buen verso libre han leído el verso normativo, el verso regular, y lo hacen, pese a que no lo hacen con el mismo molde, conservan una estructura en cuanto a lo que ya hemos comentado acá, comentamos hace ya muchos ya videos de los que hemos hecho acá afortunadamente en el canal. Ese trípode, ese tríptico poético, ¿cierto? Entre la imagen, el mensaje y la extensión, que de alguna forma se garantizaba con el verso regular. Ese es otro análisis, pero ustedes lo pueden ver. Porque cuando usted estaba limitado por unas variantes, sobre todo que podían, que se iban contando, ¿no? Por esa numeración, usted tenía que comprimir y tenía que distribuir las imágenes, distribuir el mensaje y la extensión estaba predeterminada. Entonces, esa es una ventaja que tiene el verso regular. No significa, pues, que por exclusión el verso libre no lo pueda lograr hacer. De hecho, afortunadamente en muchos casos se logra. Entonces, ver si ha cambiado un poco eso, ha cambiado, porque también esa visión, aunque no se haga, digamos, con la misma métrica, la sola visión de un verso regular, por usar una palabra ahora muy de moda en el ámbito político y en el ámbito social, que también se aplica en la literatura, hegemoniza de alguna forma, domina, se vuelve realmente, inclusive muchas veces arbitrario frente a ciertos ejercicios creativos. Y eso lo que cae es, por un lado está la panpoesía, ¿no? Esa idea, como expresamos al principio, que todo, cualquier expresión intimista, cualquier expresión subjetiva, cualquier catarsis, ya es poesía. Eso no es así. Pero tampoco se puede decir, caer en ese integrismo poético. El integrismo, pues, que es una forma de, básicamente, de fundamentalismo, de fanatismo, de decir que no se puede cambiar nada de una doctrina, una tesis, ya sea política, ética, religiosa. También existe. Entonces, esos dos extremos realmente no pueden llegar a contribuir desde una sola de las aristas, desde uno solo de los polos, a una formación completa. Entonces, acá sí se aplica mucho eso de buscar un poco el medio entre los extremos, que ojo, en esta parte no va a ser igual para todas las personas. Algunos vamos a tender quizá un poco más a tratar de conservar cierta forma, ¿no? Cierta esquema, cierta estructura en la producción poética, y otros tenderán más a buscar, a subvertir, ojalá con éxito, ¿no? Ciertas formas e ir buscando nuevas maneras. Eso ha sucedido muchas veces en literatura. Y es resaltar el valor de esta discusión, que es una discusión que podría pensarse anacrónica, perdón, pero como acabamos de ver, inclusive ya se añade el elemento no humano, que lo esbozamos un poco en la producción, que es un problema ético y estético también. Entonces, la discusión entre la forma y el fondo continúa. Por más que las cosas parezcan muchas veces cambiar, continúan igual a como eran de fondo. Entonces, agradeciendo su permanencia en el canal, esperamos pues que por favor se suscriban, comenten,
que es lo más importante, compartan el contenido y nos veremos entonces en un siguiente episodio.